Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Patio Floni. Gracias por visitar mi canal. Te agradezco que me dejes un like y te suscribas. Hoy te diré qué son los gestos tipo dentro de la grafología. Así como cada individuo tiene una manera de caminar, ademanes, tics, gesticula el rostro o tiene rasgos y actitudes que lo caracterizan de una manera muy especial, en cada escritura hay también un rasgo o letra que llama la atención porque se imprime un trazado especial que nadie más podría reproducir de la misma manera. Es un sello único y personal. Durante el video te mostraré diferentes gestos tipo con su significado. Comenzamos. Aquí tenemos el golpe de sable. Forma primero un gesto en triángulo bien anguloso para proyectarse luego en forma seca. La interpretación grafológica se refiere a que es una persona audaz, con carácter activo y dinámico, y por lo general se defiende a capa y espada a las primeras de cambio, replicando agresivamente. Los gestos tipos nos advierten de un característico estado de ánimo que refleja un particular modo de reacción. Se puede decir que el gestotipo es la marca de la personalidad de cada individuo. El signo del escorpión. Se conoce bajo este nombre a las puntas afiladas que se pueden observar en los pies de la escritura. La interpretación grafológica dice que se trata de un signo de maldad, junto con otros elementos tales como la presión fuerte, empastes, ángulos, entre otros, puede ser indicio de instintos criminales. El grado de criminalidad tiene muchas variantes. Quiero decir que no solo se trata del criminal que llega al asesinato, sino también a personas que disfrutan haciendo daño a sus semejantes, incluyendo a los animalitos. Hay gestos tipo que pueden señalar impulsos, tendencias, instintos, necesidades, gustos e intereses individuales muy específicos. A estos se les conoce como gestos tipo fuertes. Cuando nos indican el lado más sensible, como sus complejos, sus fallas, sus insuficiencias o defectos, se les llama gestos tipo débiles. Los finales en masa. Este gesto se caracteriza por un incremento progresivo de la presión que se detiene bruscamente, haciendo que toda la energía de la mano se cargue al final de los trazos. Visualmente se observa una punta de trazo cuadrado. En escrituras que a la vista son agradables, denota que la persona es brusca y tiene tendencias a mostrarse cortante con los demás. Son personas de trato difícil que no controlan su carácter. Sus reacciones son desproporcionadas. Por lo tanto, cuando las escrituras son desagradables a la vista, además de lo mencionado anteriormente, sugiere brutalidad que puede llegar al uso de la violencia y tendencia a dominar a los demás. Cuando se presentan con frecuencia fallos de la pluma como retoques, interrupciones o desviaciones, etcétera, quedan al descubierto inclinaciones o temores inconscientes. En fin, cada fallo representa generalmente un lado débil de la personalidad. La garra de gato. En este trazo se observa una curva en arco que llega a meterse en la zona inferior del renglón. Desde el punto de vista simbólico, se interpreta como deseos de arañar, tanto bienes como dinero u objetos materiales, y guardarlos para sí. La interpretación nos dice que hay una tendencia al acaparamiento material. Evidentemente, mientras más grande sea el rasgo, mayor será el afán del sujeto por hacerse de bienes materiales. Este es uno de los rasgos de la deshonestidad. Tanto los fallos como los excesos revelan inadaptación. Los fallos sobre la zona media, como serían las interrupciones, los brisados, retoques, torsiones, letras inacabadas, etcétera, deben estudiarse con cuidado y el uso de la lupa es imprescindible. En estas zonas se puede percibir con exactitud cómo se desenvuelve la conducta ética y el grado de adaptación al ambiente. El diente de jabalí. Se trata de un movimiento arqueado pegado a la M o N. La interpretación de este rasgo principalmente no tiene aspectos positivos y denota maldad y crueldad, e incluso posibles instintos criminales. Los trazos finales representan la toma de contacto con el exterior. Puede tratarse de una persona afectiva o agresiva, decidida, egoísta o generosa. Los finales en aguja. Este gesto se caracteriza porque los finales de la barra de la T y de las letras y palabras terminan en afiladas agujas puntiagudas.
La interpretación nos da diferentes resultados dependiendo de la dirección de las agujas. Por un lado, son propias de personas que tienden a herir a los demás con sus comentarios mordaces y desagradables. Son personas malpensadas e irónicas, con buena capacidad de observación. Y por otro lado, podría tratarse de uno de los signos reforzantes de la maldad y también de la violencia. Las espirales o conchas. Este gesto consiste en un movimiento en espiral, también llamado concha, que se produce principalmente en las letras mayúsculas en la letra C. Ya pueden ser en los trazos iniciales o finales. La interpretación muestra coquetería, narcisismo y egocentrismo. Hay deseos de hacerse notar. Es de personas caprichosas y egoístas. Si los espirales están en la zona final, revela tendencia al acaparamiento de las cosas y son personas inadaptadas. Y si los espirales están en la zona baja, con movimientos en contra de las manecillas del reloj, advierte posible tendencia a la cleptomanía, falta de lealtad e hipocresía. Las torsiones. Este gesto se caracteriza porque los trazos que deberían ser rectos sufren una torcedura o desviación. La interpretación es que puede ser el indicio de una convalescencia postoperatoria y de algunas patologías. Se refleja ansiedad, tortura y sufrimientos interiores. La persona, en lugar de luchar contra la adversidad, tiende a recrearse en su propio sufrimiento y hay presencia de inestabilidad. Podría ser una señal de bloqueo de la libido. Los ganchos o anzuelos. Estos gestos son en realidad ramificaciones de los ángulos. Los ganchos o anzuelos son movimientos regresivos que pueden darse en diversas letras como la barra de la T. Además se encuentran también en los finales de las palabras o de las letras. Si los ganchos son muy grandes, se les llama arpones. En general, es de personas tenaces que consiguen las cosas gracias a su tesón y su constancia, aunque también es un rasgo agresivo y de acaparamiento. La interpretación dependerá en buena parte de dónde se encuentra ubicado el gancho. Podría ser en el rasgo inicial de las letras, al final de la barra de la T, ya sea mirando hacia arriba o podría ser también hacia abajo, o también podría encontrarse a la izquierda de la barra, o también estar ubicado en trazos verticales como la L, por ejemplo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y si deseas una consulta personal para hacer el análisis de tu escritura, contáctame a mi WhatsApp personal. Aquí te dejo mi contacto y también búscalo en la descripción aquí abajo. Y para recibir los nuevos videos en cuanto salgan, dale like, suscríbete y toca la campanita. Nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.